Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Como verán, mi voz está casi, mi melodiosa voz está casi al 100%. Esto es un nuevo episodio de Durmiendo sobre un volcán, el podcast que hacemos junto a Dardo Gasparré. ¿Cómo va, Dardo? Hola Karina, hola a todos, ¿cómo están? Estoy con Montserrat Caballé. Bueno, Eh, por el peso. no, por la voz. Estoy casi, Después de todo casi, ese introito, claro, casi que anda. Bueno, nos habíamos dicho que íbamos a hablar de otras cosas, pero justo irrumpió en la twitterósfera un tema que, que nos, a ver, que nos parece que está metido con forceps en la agenda, pero que sirve también para hablar de otras cosas. Surgió la propuesta de la diputada de Cambiemos, Amalia Granata, de reintroducir el servicio militar obligatorio que se sacara durante el gobierno de Menem, con una serie de particularidades que si querés ahora las charlamos, que tienen que ver con que lo pondría durante 2 años a la salida de la secundaria y que sería para aquellas personas que no estuvieran ni estudiando ni trabajando. Yo tengo la impresión de que la propuesta hace agua por todos los costados, que es un colador de barbaridades, pero si querés largamos como planteando un poco la historia, tenés ganas, y seguimos como sí, analizando esto. Que nos sirva de disparador para un montón de cosas, ¿no? Como para que el Estado se quede 2 años con la vida de las sí, personas, obligatoriamente. la verdad que si yo fuera el Rico, jefe de cada fuerza, me opondría a eso, así de simple. Es decir, yo creo en los ejércitos que tienen dos cosas, ¿no? Profesionalismo y una misión. tal cual. Y obviamente otras cosas más, porque yo creo que además el ejército ha sido vaciado de contenido, de dignidad casi, pero es otra historia, digamos. Ahora, a ver, yo trato de entender esto porque voy a ser irónico, cosa que nunca lo soy. Claro, sos siempre una persona muy seria. La gente te tiene por serio, digamos esto. No, sí, pero además puede ser que se equivoque en eso, pero también se equivoca si cree que soy irónico, pero con esa teoría necesitamos un servicio militar para 5 o 6 millones de personas, es decir, no sé, que no trabajan ni estudian, ¿no? Pero primero lo ponemos, a mí me resulta un poco cómico, el tema no es fácil tomarlo en serio. A No, ver, exacto. molesta como concepto, pero no es fácil tomarlo en serio. Primero, ¿por qué? Porque nosotros que no podemos formar a nadie ni en la escuela, es Que es muy la difícil misión de la escuela. formarlo con el cabo Primero García si no lo pueden, si no lo puedes formar con Baradel. Entonces, yo te diría al revés. Yo creo que estamos pensando al revés. Es cierto que alguna vez, durante muchos años, en una época donde el país tenía un interior grande, donde había gente que no tenía ni acceso a la educación de ningún tipo, y ni siquiera bañarse, es cierto que como parte de todo el proceso, muchos conscriptos aprendieron a leer, aprendieron a bañarse, aprendieron a higienizarse. Es cierto que eso pasó, pero dar vuelta a la ecuación y decir, Pero Dardo, pero eso como pasó en eso pasó tiempo, algún tiempo, claro. Claro, no, ahora. vamos a hacer esto al revés. Es decir, yo creo que estamos dando vuelta a la ecuación. Varias cosas, varias cosas. Una, que tiene que ver con ¿de qué época estás vos hablando? ¿De qué ejército? ¿De qué país? ¿De qué realidad? ¿Y cuál era la misión de ese servicio militar? Igual yo, insisto, tampoco estoy de acuerdo con esa época. O sea, la obligatoriedad del servicio militar a mí no me parece. Hay casos, sí, nos comentaban por distintos tweets y opiniones de ayer, el caso de Israel, que es un Estado que está en guerra permanente desde que nació,
y que tiene una estructura de ejército muy particular, con un presupuesto y con unas Fuerzas Armadas de primerísimo nivel, pero que no es el nuestro, digamos. No tengo forma, no tengo manera de compararlo, Bueno, salvo semánticamente. la guerra es una situación extrema, cualquiera sea la posición en la que uno esté en la guerra, es una posición extrema, que no es el caso y que además Sí, por eso no resiste comparación el no resiste caso. comparación y además yo no estoy en condiciones de hacerlo. Para mí está claro que yo vuelvo a mi planteo original, no es serio. Un ejército tiene que ser profesional exclusivamente, requiere todo un planteo completamente distinto, toda una estrategia distinta, que no lo tiene tampoco nuestro ejército. Insisto, tampoco lo quiere. Yo no he escuchado hace muchos años, no escucho a ningún militar que diga lo que necesito son colimbas. No, No escucho de eso. hecho, claro, por eso digo, Mira, escucho militares que se quejan del equipamiento, del entrenamiento. El equipamiento del ejército lo maneja la cámpora. Con eso te cuento todo. Así que sí. mira, si estamos hablando de algo, no estamos hablando de nada, ¿no es O cierto? sea, si Así que estamos hablando de una tragedia. estamos Esto hablando tiene de una unas tragedia. cuantas aristas. Y vamos a tratemos de separarlas. Bueno, hablemos. Una que tiene que ver con el ejército. ¿Está? El ejército como institución que sistemáticamente desde el regreso de la democracia ha sido desmembrado, maltratado en lo que se refiere a brindarle lo que se necesitaría, los recursos y el presupuesto necesario para que tenga Partí de sentido. que no tiene una misión, que es una buena manera de destrozar algo. Yo no tenés una misión, no existís. Entonces, si no tenés una misión, ya todo, de ahí para abajo, Todo no hay, claro, no hay todo nada que claro. sirva. Pero de todas maneras, para Y seguir, estamos hablando profundizar de que no tenga misión un ejército que las Fuerzas eh, Armadas, yo te diría claro, sí, toda la estrategia sí, de defensa exactamente. del país. Unas Fuerzas Armadas que es un país de los más grandes del mundo, con fronteras marítimas, con fronteras con muchos países, con una serie de hipótesis de Bueno, conflicto a nosotros serias. la manera de degradar a Roca que ha tenido el kirchnerismo y socios y amigos, Sí. nos hizo olvidar, hablando del tema central del ejército, de las Fuerzas Armadas, nos hizo olvidar la razón misma de toda la expedición de Roca, que si vos querés en su corazón estratégico, era plantar dos fuertes para detener a los mapuches solo por presencia y a Chile, con perdón. Esa fue la verdadera gran misión. Esos dos fuertes que crea en el sur, que sientan una presencia nacional, de país, una estrategia, llamémosle de defensa, lo que hoy se llamaría defensa, y que dice, aquí estamos. Por eso digo, Eso no tenemos. hay una misión de los ejércitos Eso no tenemos. del siglo XIX, una misión de los ejércitos del siglo XX. En el siglo XX hay una enorme degradación, se convierte en una fuerza de orden político, ¿está? No vamos a ponernos ahora, en este momento, a No, hacer porque la es muy historia, pero largo. bueno, Pero por eso no, me y que tiene que refiero. ver con los golpes militares y demás, pero digo, a la salida del proceso, en lugar de pensar el país en unas Fuerzas Armadas con una misión, digamos, una misión, un presupuesto, un nivel de modernización, algo que diera por tierra con la lamentable historia de las Fuerzas Armadas hasta ese momento, y pensar en unas Fuerzas Armadas para un futuro que se venía, lo que se hizo fue esto que vos decís, quitarle la misión, degradarlo, que se transforme en Es mala coherente con palabra, lo que que es coherente con lo que nos pasa al país entero, porque la en verdad términos que generales, el país no tiene exactamente. ninguna misión, Entonces, no va a ninguna parte. claro, entonces Alfonsín adelante tenés esta progresiva degradación
que nos trajo hasta acá, en el cual se convirtió, insisto, en mala palabra. No, Bueno, no sé, ni y se cambió de ni se todas maneras, modernizó. otra vez, volvemos, yo creo que estamos dando vuelta al espejo y estamos empezando desde el final al revés, no solamente en este tema, sino que tampoco podemos, es decir, tampoco somos capaces de hacer eso que propone la diputada. Tampoco somos capaces. Es que no sé qué propone la diputada, porque hay No, un tampoco lo problema acá. vamos a Porque hacer, no lo vamos, es la mentira, no somos diputada, capaces, no somos capaces, porque no tenemos estándares. Así que no somos la, capaces yo, la yo diputada se personalmente no me quedó, siento capaz de agarrar a un tipo y explicarle cómo es la vida. la diputada se quedó con, andás a ver qué imagen de qué ejército, y No además, solamente de qué y además ejército, le dio una función educativa que no tiene el o educativa ejército o sancionatoria, si vos querés en algún punto. y discriminatoria, porque finalmente, Discriminatoria. De todas maneras, es cierto que el problema es grave en la Argentina. Yo no lo circunscribiría a los que no trabajan y no estudian, porque los que trabajan y estudian también son brutos, si no, no votaríamos como votamos. Entonces, por eso digo, entonces, saquemos de lado la cuestión del ejército, de su progresiva degradación, de la necesidad urgente de que tengamos fuerzas armadas con un presupuesto digno, con una misión, que además estén modernizadas, porque para tener el Estado que tantas veces se ha descrito en los medios especializados de nuestras Fuerzas Armadas, que no podrían enfrentar, digamos, ningún conflicto, entonces, bueno, no, la verdad es que hay que repensar las Fuerzas Armadas y nuestra defensa. Recordemos el tipo de paparulos que han estado al frente de las carteras de defensa en los últimos años y de qué manera han maltratado o se han olvidado de la misión. bueno, por eso, y Bien, a eso ahora, como yo le sea, agrego, Dardo, como sea, la misión de las Fuerzas sí, Armadas, de estas, de una supermoderna, de lo que sea, no son educativas de nadie, ni son guardería de nadie, ni son no, sancionatorias de a nadie, ver, ni están preparados para hacerlo, ni tienen que hacerlo. ni debieran, Entonces, exactamente. el problema que nosotros tenemos, si el problema es que tenemos gente que está, llamémosle, en condiciones subhumanas viviendo, porque no estudian, no trabajan, no se bañan, no comen, no saben las normas elementales de higiene, evidentemente estamos hablando de una especie subhumana. Entonces tenemos un problema de país que hay que buscar de solucionarlo en todos los estamentos. Entonces, yo creo que nuestro gran estamento es la escuela y la familia también. Bueno, ahí tenemos otro Por eso, problemita, si porque vos querés resolverlo al problema, empezá a pensar en la escuela, en la familia, en la droga, que es el destructor más grande de familias. Entonces, querer reemplazar eso con una mezcolanza de sanción y de especie de transformar al ejército en una nodriza, o a las Fuerzas Armadas en una nodriza, es un poco precario, es un concepto precario. qué Y insisto, elegante que está insisto, haciendo, qué elegante. es poner Precario, el precario. embudo al revés. Sí. Es poner el embudo al revés. Vos estás echándole por el lado del pico chico. Es decir, es muy loco, Y casi además, ofensivo. perdón, Es claro, casi es ofensivo ofensivo. para el que es reclutado como para el reclutador. Entonces, yo creo que obviamente que queda claro que uno puede pensar en esto como todo el mundo, es decir, cómo piensa todo el mundo. Uno toma Twitter y lo primero que dicen todo es, en medio del quilombo que tenemos, vamos a meternos en este lío gratuitamente para el que ninguno está preparado. Pero por Porque eso, yo te digo, pregunto, yo ¿cómo preguntaré piensa? a cualquier Claro, mando medio militar si está preparado para hacer eso. para Te va a recibir mirar como si estuviera millones. loca. Tenemos más cosas para esto. Cuando surgió la noticia, digamos, y tuvo como una repercusión relativamente negativa, no todo el mundo le pareció mal. Por lo que yo te digo, porque Sí, alguna porque vez, tenés un hace problema, 40 años, claro. como parte del proceso de reclutamiento y No demás, que era 40, otra historia, Dardo, no es hace 40 años, estamos hablando de 80 años atrás. O sea, de que tuviera algún sentido, y yo no sé si más.
atrás. No, no, pero quiero decir que como parte de ese proceso te pelaban, te sacaban los piojos Pero Darro, y te ¿cuándo enseñaban fue eso? ¿Cuándo sí? A hace ver, 90 años, si 80 años, llevamos 70 años. 46 años, claro, claro. Después se Entonces, convirtió, digamos, después la famosa colimba se convirtió en primero en un antro de corrupción. O sea, si pagabas o si tenías un conocido, zafaba de la colimba. O sea que ¿quién hacía la colimba? El que no tenía ni guita para pagar ni contactos. Ya tenemos, digamos, ya estamos en un nivel de degradación fenomenal. Si tuviera un sentido y si tuviera una misión. Segundo, después se transformó en mano de obra barata para un montón de cosas, que no es instruir a los ciudadanos ni en la defensa, ni en el uso de las armas, ni anda a saber en qué. Era que limpiaran y que fueran el juguete de unos cuantos, nada más. Estoy hablando, digamos, del último tiempo de la colimba, hasta que finalmente tuvimos un caso trágico que hizo estallar el sistema por el aire y Menem lo bajó. Ahora bien, por eso digo, una cosa es confundir la misión del ejército. La otra es además quedarse con una idea de ejército que anda a saber qué es lo que piensa la diputada Granata de la situación del ejército actualmente. La otra es esto ofensivo de transformarlos, digamos, a algo que ella no tiene idea, digamos, ni en qué condiciones están, ni qué es lo que necesita como misión particular, transformarlos en nodriza. Y acá quiero saltar la valla, ir del otro lado. Cuando salieron las críticas, ella dijo, bueno, en realidad esto es para los niní. Entonces para los niní. ¿Quiénes son los niní? Si una persona de 40 años no trabaja ni estudia, ¿es niní? Pregunto. ¿O son solamente los niní, digamos, determinados en la edad que termina la secundaria? Varias cosas con esto. La inmensa mayoría de los niní no hace la secundaria, no termina la secundaria. Los vamos a ir a buscar cuando queda a los 15, a los 16, cuando cumplan 18. ten cuidado que vas a llevar algún funcionario Me vas a llevo, llevar me algún llevo. funcionario Imagínate, a hacer la colimba entro a la biblioteca del Congreso y me llevo como y te lo dos llevas mil a colimas. todos. Claro. O escúchame, entro a las legislaturas provinciales, Ahí, hago por una eso estaba razzia. enojado, por eso estaba enojado Máximo el otro día. Claro, imagínate, Él Nini. era un No, candidato pero y, ideal. y se pone mejor. Bueno, que cuando cumplen 18, si no trabajan y si no estudian, entonces, ¿qué es este servicio? ¿Un castigo? Yo tengo una pregunta adicional. Sí, dale, venga. ¿Votan? Vos Es también decir, me la empiojás yo los considero tan inútiles que los encierro en una especie de campo de concentración y de durante prepo, 2 años, 2 años, durante un año o dos, los encierro. claro, le quito la libertad. Claro, los pelo, le saco los piojos de prepo, le Pero si enseño nadie lo que tiene no más piojo, ¿de qué piojo estás hablando? le enseño lo que no puede enseñar un maestro, El se cabo lo enseña el Rambito, cabo claro. García. El Pero cabo bueno, Rambito y supongamos eso. Rambito, El supongamos, cabo Baradel. El cabo Baradel les enseña a escribir. Y claro. yo pregunto, ¿y votan? Voy a ponerlo, espera, voy a poner más preguntas. A ver, convengamos que el trabajo en negro es en un porcentaje muy alto en la Argentina actual. Pero en los jóvenes es mucho más alto, cosa que hasta tiene sentido porque pueden permitirse, digamos, la precariedad y la falta de trayectoria como para que vayan saltando de un lugar a otro. O sea que estaríamos hablando de un nivel, si el trabajo informal suele plantearse entre el 30 y el 40% del trabajo general, en los jóvenes, ¿de cuánto estaríamos hablando? Bueno, ¿Qué le calculás? Al y no sé, voleo. entre 20 y 30. Ponele 20 y 30. Entonces, ¿qué hago con los que tienen trabajo informal? A eso les saco el trabajo informal, porque no pueden demostrar que tienen trabajo, porque si no, no sería informal, y los llevo 2 años castigados por estar en negro. No, porque podríamos hacer esto. Podríamos A ver, hacer, yo lo estoy pensando estratégicamente. son como El diagramas de 2 Venn de, del campo de concentración. Tenemos el que 2 de tener. infantería, no, podemos hacer regimientos distintos. Sí, El 2 de infantería
el 4 de artillería, el 7 de caballería y el 8 de planeros. Pero pará, porque pará. No trabajan ni estudian. Pero es que no, capaz que tenés unos que trabajan, pero están en el sector informal. ¿Qué Bueno, hago? Le digo, a ver, ¿cómo hago ese censo? ¿Usted ¿cómo trabaja? hacés con los planes? Por eso hablé de los planeros. Bueno, pero pará, ¿por Los qué estamos planes, hablando? vos sabés Lleguemos a quién le tarde. da la plata. Pará, lleguemos tarde a eso. Lleguemos, acá un poco. En la informalidad agarramos a los que, castigamos a los que están trabajando informalmente, que capaz que les va bien y sencillamente no tienen ganas de tributar o consiguen mantenerse, digamos, en los márgenes del trabajo en blanco. A eso lo saco, obligatoriamente lo saco, porque como no tienen trabajo en blanco, yo consigo que no trabajan, lo saco y los meto en el servicio militar. Y ahora vamos a lo siguiente, tampoco si no estudian. ¿Qué nivel de estudio, Dardo, se necesita? Por ejemplo, si yo estoy haciendo un curso de pintura, óleo sobre papel, curso 3 horas por Acuarela, semana, acuarela. acuarela, sobre papel, curso 2 horas por semana, los viernes a la tarde. ¿Eso es que estoy estudiando o voy a hacer el servicio militar? Consulta. Si yo llevo 10 años en la universidad pública cursando la El ciclo carrera, básico. el ciclo básico, ¿estoy estudiando o no estoy estudiando? Tercera consulta. Si yo estudio, pero soy malo, tengo malas notas, ¿está bien o está mal? Si tengo buenas notas. A ver, voy a tratar de Si resumir. estiré la secundaria. Ese concepto de castigo o de sanción no tiene lugar. Hoy no tiene lugar ¿Quién en una decide, sociedad. Dardo? ¿Quién decide? ¿El cabo? ¿El ministro de Seguridad? ¿El ministro de Educación? ¿El ministro de No, busquemos a Desarrollo? alguien que sepa. Busquemos a alguien que sepa, ¿Quién que es el defina que el dice el cabo. dedo? El dedo, vos sí, vos no, vos sí, vos Que no. ¿Quién decida es? el cabo que va a tener seguramente más conocimiento que el ministro de Seguridad. Eso yo digo. Pero déjame, Y se, se me se abre, me perdón, ocurría perdón, escuchándote una cosa más. un Y planteo, ¿no? se abre acá un negoción que es las certificaciones de estudio de trabajo para zafar de la colimba. Sí, Perdón. bueno, ¿qué es lo que pasa en los planes? Porque los planes también se los dan a gente que trabaja en negro. Exacto. Pero Pero, no, pero también yo creo que hay una concepción, y ya no quiero caerle solamente a Granata, le caigo a todo el sistema si quiere, pero hay una concepción estatal o estatista que supone que las cosas pasan como si fuera el granizo, como si hubiera hecho una nueva película Franchella y cayera como un granizo, y todo esto hubiera pasado gratuitamente, porque sí, espontáneamente. Y nadie se pone a ver, primero, otra vez más, todas las deficiencias de la educación estatal, todas las deficiencias del gremialismo estatal, que ha terminado con la educación. Porque esto lo debe resolver la educación, estamos pagando una fortuna, el 6 o 7% del presupuesto de la nación, sí. de presupuesto educativo. Entonces, hay una serie de falencias de lo que el Estado hace. Y además hay este concepto de que el país es responsable, o de la sociedad, es responsable de todo lo que pasa y de todos los individuos. Y se transforma en un mecanismo de buenos y malos, de que yo lo arreglo, déjame que yo lo arreglo de prepo. Y con la leva, esto es la leva, ¿te acuerdas de la leva de La Martín leva, Fierro? exactamente, sí, sí, sí. Hay que recordar que José Hernández que Martín Fierro fue un libro contra la leva. Todo José Hernández, todo el Martín Fierro es un alegato contra la leva. Y esto es una leva, sin guerra. Si nosotros somos el único país del mundo que hemos llegado a la leva sin guerra. Y sin presupuesto y sin Y Fuerzas siempre, bueno, Armadas. el presupuesto hay, pero para otras cosas, digamos. Bueno, esperá, porque te quiero agregar algo. Después, estamos diciendo que hay que achicar el gasto, el déficit y el gasto del Estado porque no da para más. Y me pongo
a hacer la famosa leva forzosa para los millones de jóvenes que el cabo va a decidir si están estudiando lo suficiente o si están trabajando lo suficiente, y si no, los meto ¿en dónde? ¿Y con qué dinero? Donde vivía ¿Qué les María pago? Eugenia, Claro, a todos, a a todos. todos. Pero vos tenés en la cabeza la logística de todos los jóvenes Y que además, tendrían que meter, que ¿con qué lo pago? O sea, más gasto. Pero ¿qué tienen en la cabeza? Todo, tiene una cantidad de agujeros esto. bueno, pero tiene que ver con este concepto de que el Estado te arregla todo Sí, 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 sí. y de que todo lo que pasa ocurre porque es granizo. Es la madre del borrego, ¿eh? Es ingeniería social que alguna gente cree que eso es la derecha. Como metiste al ejército en el medio, alguna gente cree que eso es la derecha. Ingeniería social pura. No. Vos te pensás que el Estado agarra y diseña de tu cabeza, a vos se te ocurrió, y a vos te parece que como hay personas que no están haciendo lo que a vos te parece que tienen que hacer, entonces vos le obtenés, le quitás 2 años de su vida para que hagan, para que se encaminen a lo que vos querés. Perdón, si yo tengo un hijo que termina la secundaria, tiene 18, y no quiere trabajar ni estudiar, no quiere, lo tengo en mi casa, no tengo, esto es un caso hipotético, no quiere, ¿por qué va a ir? Digo, más allá de las trampas que dijimos, ¿por qué? ¿Cuál es el criterio? ¿Cuál es el criterio paternalista soviético de decir lo que tiene que hacer la gente? Toda esta vuelta de los niní y del servicio militar y de meter al ejército que se piensan que están pensando en el siglo, en 100 años atrás, y de no entender nada, y qué sé yo, todo esto, ¿sabés para qué es, Dardo? Para no decir que hay que sacar los planes sociales, así de sencillo. Como no pueden enfrentar la situación de que hay una cantidad de gente que está cobrando un dinero mal porque no trabajan para ese dinero, no se esfuerzan para ese dinero, es dinero que le sacamos a los que producen o que traemos del futuro generando deuda o que traemos en la actualidad imprimiendo, pero que es un dinero que no tenemos, sobre el cual estamos pagando a una enorme cantidad de gente, como no se atreven a decir esto es una aberración que está destrozando nuestra sociedad, entonces hacen vuelta. No, vamos a generar, esto tiene que, el Estado tiene que generar trabajo. No, señores, el Estado no genera trabajo. No, al contrario, el No. Estado destroza trabajo con gran El habilidad. Estado tiene que quedarse 2 años con las personas para educarlos. Perdón, ¿y quién corno es el Estado para educarlos? El Estado tiene que agarrar a los niní. Niní es un problema del niní. Si no quiere estudiar y no quiere trabajar, es un problema del niní y de su familia. Lo que La única pasa, cuestión es que el Estado está sí, pagando demasiado es un problema de Nini, pero no te olvides que nos estamos integrando a un sistema que no cree lo que vos crees. No es un problema de Nini, porque en la medida en que yo utilice el 30% del presupuesto de la nación en darle planes, Claro. Pero ¿sabes ya qué no pasa? Los estoy diciendo políticos, que el y problema es esto, de Nini. No, los, no, el problema es mío. los Ah, políticos, y no es el caso de Granata exclusivamente, no, no es el caso de Granata. Granata es un símbolo y además yo diría que un símbolo también del desconocimiento, ¿no? Para no, es decir, para analizarlo en su completud el tema. Porque esto así pensaba mi mamá. Y bueno, yo siempre he pensado de mi mamá con mucho cariño, pero siempre he creído que era una subeducada, siempre. Entonces, así pensaba mi mamá, metero en la colimba y vas a ver cómo ellos tienen zumbando y lo sacan bueno, basta, se acabó. claro, pero aparte, ¿por qué no lo educás vos? O Agarrá sea, a tu hijo porque, vago y claro, llevarlo a la colimba, listo, se acabó. hacete cargo. ¿Cómo se tiene que hacer cargo Claro, el listo, como Estado? quiera. Dice, que es lo mismo, a ver, no es, otra vez más, viene mi mamá de vuelta. ¿Qué hubiera dicho mi mamá? Llévalo a un internado y te metemos pupila y ya. ¿Ah? Y ahí te tiramos, La amenaza, te y ahí metemos. te tiramos y te vamos a ver una vez por mes, que en el fondo es una sanción. Ahora, a todo esto Una mi sanción pregunta es, discriminatoria para pobres, perdón. ¿y qué otra cosa ameritaría que el Estado se meta y haga cosas conmigo? Por ejemplo, faltar a menudo,
por ejemplo, no rendir lo suficiente en mi trabajo. Claro, sí, Porque si laburás ¿dónde mal, termina? que si ¿Dónde laburás termina mal, este criterio de que claro. yo voy a sancionar a los que ni? ¿Cuál es? A ver, dame el tercer ni. Ni estudian, ni trabajan, porque empezamos y no terminamos más. No, no, es una locura. Me gusta, es la arbitrariedad hecha ley. Es locura pura. Es cierto que hay una creciente, mira, le diste en el clavo, hay una creciente preocupación de la gente por esto que ven. Cuando ven una marcha, qué sé yo, y está la gente que no tiene nada que hacer, y están tirados ahí, los llevan como ganado, y entonces se reproducen generaciones y generaciones que no han tenido otro propósito Sí, en la vida sí. más que cobrar plata. O sea, Lo estamos mismo cuando se droga. ¿Y el que se droga, qué hago? ¿Lo meto a dónde lo lo meto? metés. No, porque el cabo Rambito va a enseñar oficios. Manda a enseñar oficios. ¿Qué oficio puede enseñar el ejército? ¿El ejército tiene una escuela de gasista matriculado? ¿Perdón? Es una locura. ¿Qué oficio? No, tienen que aprender oficio. ¿Y el ejército está para enseñar Ahora, oficios? Pero, curiosamente, esto de aprender oficios, sí, durante 50 años, este mismo partido que nos gobierna sí, se encargó de desenseñar oficios en las escuelas, exacto. y en eliminar el concepto de que un oficio o un arte era también una cuestión profesional No, hicieron otra cosa más, y que es era también una cuestión de dignidad. eliminar la utilidad aplicativa del estudio. O sea, vos tenés que estudiar cosas que te maravillen. Bueno, mirá Bueno, mirá los presos, se van de claro. la cárcel y se tiene un programa de estudio. Mirá las cosas que estudian. Sí, 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 pero no importa. Bueno, vamos de vuelta. Otra cosa que paga el Estado para no hacerse cargo de lo que le pasa. Ahora, vamos con esto. Hay un problema creciente que la sociedad observa, la sociedad, digamos, la clase media, ponerle la clase trabajadora, ven el fenómeno de los planeros, es un fenómeno aberrante, va creciendo, cada vez hay más, cada vez hacen menos, cada vez son más Y manipulados. desestimula al pobre infeliz. El Pero eso es efecto del planero, Argentina de pero Dardo, por eso te hace digo, 80 años que es así el Argentina. efecto, no, hace 80 años, pero no es hace 80 años una foto, es hace 80 años progresivo. Ese Progresiva, pero va a concepto, progresar todavía más. Mira, sin duda, es muy simple. pero Vos esperá, ponés una villa, ¿cuánta plata pagás vos de impuestos por vivir en una villa? Cero. Más, la villa hace paros y por huelgas, eso ponen crecieron las escuela, villas enormemente. transporte, le construyen. Desde que empezaste a estimular la ocupación y la villa, crecieron la Sí, villa. seguro. Entonces Perdón, y sale el la pobre gente, estúpido claro. que tiene una casita de chapa y de dos paredes hechas por él, ese paga impuestos y no sé qué. Estamos desestimulando todo. Pero de todas Pero maneras, ¿sabés qué? No van a decir, che, no tenemos que tener más villa. Van a decir, no, pero que entonces lo de la villa, o sea, lo que no puede este grupo importante de gente que están horrorizadas ante los ninis es hacerse cargo de entender la raíz del problema. Entonces lo que piden es más Estado para ocuparse, que fue el Estado el que llevó a los ninis a hacer esta enorme masa de planeros deseante y replicante manipulada por los movimientos sociales y por los sindicatos, fue el Estado el que nos puso en esta situación. ¿Qué piden para solucionarlo? Más Estado. Un por negocio, supuesto, un negocio. no es Te muy consulto. distinto cuando hacen inflación. ¿Quién hace la Exacto. inflación? Vos haces la Claro. inflación en tu casa todos los días. Yo no hago la inflación, no me dedico a hacer inflación. La única inflación la hace el Estado. Sí. Entonces después le piden al Estado que lo corrija, que además no sabe corregir, además ni saben corregir. Y, Pero aún así, obviamente. Ahora, hacen vamos a algo inflación y que todo, y después tiraste le vos. piden al Estado que corrija la inflación. Y cuando no corrige la inflación, dice, bueno, compensame por la inflación. Claro, Y entonces el Estado crea más inflación para exactamente. compensarte. Y Entonces, pero controlala todo los es así, precios, porque controlá los precios de los privados de la inflación que vos hiciste. y esto pasa no solamente en la Argentina, lamentablemente, cada vez pasa más en el mundo, estamos razonando con el extremo insano de la razón. Hemos perdido la capacidad de razonar, estamos razonando con el extremo loco de la razón, como si se nos hubieran enloquecido las neuronas. Y ponemos el embudo al revés, tiramos el agua de la damajuana por los más chicos, el embudo.
Y obviamente después se chorrea por todos lados, se desperdicia por todos lados y no cumple el objetivo. Entonces, ¿qué Entonces, pedimos? Que el Estado nos dé un embudo más grande. no, un embudo más grande no, un embudo con la punta chica más grande. Claro. O si no, un embudo con la punta chica que tenga un embudito. Escuchame una cosa, no, y te voy a agregar algo más a la sin razón de todo esto. Todo el grupo de jóvenes que delinquen y todo esto, ¿qué hacemos? No vamos al sistema penal y todo esto porque no les gusta. No Bueno, sé. ya hace rato que no vamos. Entonces los mandamos a que, también se lo mandamos al cabo Rambón, que les enseñe cómo ser gasista, no sé si él sabe, que les enseñe a estudiar, que los contenga, que les dé de comer y que Los además pelen, los que los peles, pelen, pues es una idea tuya y una locura, y que además digamos, lo encarrilen. Sí A ver, se ¿qué van a hacer? ¿Cómo van a...? Más, y no falta un sé. detalle, que yo le agregaría un detalle. Yo le agregaría un detalle, porque ya que vamos a pensar con el extremo insano de la razón, seamos coherentes. Si al cabo de 2 años no has alcanzado ese conocimiento, no tienes un oficio, seguís ahí hasta que lo Hasta consigas, que te salga, hasta que hasta que te, te salga. Así que es como un hasta que puedas infierno, cambiar un cuerito. es como un infierno organizado. Sí, está bien, hasta que te ¿No? salga. Entonces, hasta que te salga. Listo. Y si aprendes Es decir, rápido, la si ya exigencia, sabías un no. poco de plomero, ni trabajabas ni estudiabas, pero te sale rápido, salís antes. Y bueno, te ascendemos a funcionario. Ah, está bien. Qué tonta fui, no me di cuenta. No entendés. Pusimos el embudo al revés. Está bien. Y Es un escúchame, si embudo tenés de gallego, problemas, ¿viste? Con perdón de los gallegos, es un embudo de gallego. Puso si al tenés revés. problemas de adicciones, te lo soluciona, tenés un Alcohólicos Anónimos, adentro el cabo también. Todo lo arregla el cabo. Ah, listo. Yo quería saber. Hay unas películas, ¿viste? Esas películas donde el sargento negro te caga a trompadas. Sí, Típica película del sargento militar negro, te caga a trompada porque te portaste mal, sí. donde generalmente actúan Lou Gossett y algunos de esos conocidísimos grandes actores americanos. Bueno, esto es lo mismo. El concepto machista, Y aprendés lo que este, es la vida. que aprender lo que es la vida, trompada, ¿viste? Que se Que- acabó. ¿Quién está a cargo, quién está a cargo de explicarte lo que es la vida? El cabo. El cabo, el Lou Gossett, Sí. el sargento Lou Gossett. Entonces, es un concepto, ya te digo, es de mi vieja. Pero es de tu vieja que además no se sentó 3 minutos a hacerse estas preguntas que estamos haciendo nosotros. Ya te expliqué que no tenía la capacidad, No, pero era como, estoy segura que si vos le decías a tu vieja, pero mamá, ¿quién paga esto? Quizás hubiera revisado. tal vez hubiera, Tu mamá tenía asesores, por ejemplo, no tenía asesor, no tenía asesor. porque capaz que, por ejemplo, a tu mamá vos le decías, che, mamá, decirle al asesor Pirulo que te preguntale a ver quién lo paga, o todas estas cosas, ¿qué hacemos? ¿Hasta Creo que a mi cuándo? mamá, con todo cariño, tampoco sabía lo que era un asesor, pero bueno, no te preocupes, no te preocupes. Es cierto, es alucinante lo que dijiste, porque es eso, que a la sociedad argentina se le cuela siempre la tontería por la misma grieta que es por la grieta del paternalismo. Cualquier cosa la tienen que arreglar con más Estado. Sí, Todas sus sí, cualquier falencias las cosa, tienen que arreglar seguro. con más Estado. Y además, el Estado tiene la obligación de resolver Claro. este problema que ha creado, ¿no? Pero bueno, tiene la obligación. Y escúchame, el mismo Estado que fue tan inútil como para crear este problema, ahora tiene la sabiduría para solucionarlo. Lo- Esta vez sí, no, esta vez. esta vez va a andar. Esta vez va a andar. A todo esto tenemos un Estado que importa a estos personajes, porque los importamos, además de los que tenemos propios, que tenemos una abundancia Sí, importante, sí, sí. importamos también estos personajes, porque los que caen acá, en la mayoría, tienen esta condición, porque vienen a ser planeros, vienen a ser choripaneros, toda la misma historia, es toda la misma historia, es una especie de choripán distinto de prepo. Claro. También tenemos la otra, que es, si vos tenés ciudadanos que son niní, pero no son argentinos,
hacen el servicio militar obligatorio argentino dentro de las Fuerzas Armadas Argentinas. A ver, toda la Perdóname, figura. que pero No, perdóname, obvio, si votan acá como votan, votan, si votan. pero vos Si entendés que vienen a votar, la composición de las Fuerzas Armadas tiene alguna relación, tiene que tener con la soberanía de los países. Yo entiendo que ya no en nadie la te. Argentina, no en Claro, la Argentina. ahora me hiciste reír, pero vos entendés que, por ejemplo, vos te imaginás las Fuerzas Armadas de un país compuestas por ciudadanos de otros países que quedaron engrampados en un espacio en el cual ni estudian ni trabajan, entonces pasan a formar parte del servicio de la leva oficial de una Fuerzas Armadas de un país. Por Dios, a todo esto les ¿Vos te enseñamos. acordás cómo se llamaba ese ejército integrado por múltiples nacionalidades en la guerra, en la época de la vieja Europa? La Legión extranjera. Uh, pero vos decís que esto podría. Y podríamos, estamos yendo en ese camino. Y De todos claro, modos, yo creo que hay que tomarlo me así. imagino este ejército haciendo las cosas que hizo en África. Claro, claro. Me los reimagino. No te preocupes, porque Comandado no te siempre por preocupes el porque cabo. no tienen ni armas. Ahí tenemos otra. Le enseñamos a tirar porque partamos de la ¿Para base qué? que. Escúchame, hablemos un minuto en serio. Yo lo tomo un poco en broma esto y le pido perdón a todos los oyentes, porque no es tan fácil tomarlo en serio. Hay que hacer un esfuerzo intelectual muy importante para tomarlo en serio Sí. y para darle alguna entidad. Entonces, yo no lo tomo, me sale difícil tomarlo en serio. Pero hablando un poco en serio, hay que entender que el ejército argentino, el verdadero ejército argentino, o lo que queda del ejército argentino, y los que tienen ganas todavía de participar y pertenecer, hace un esfuerzo heroico para poder entrenarse. Está volando en aviones que se caen a pedazos o en aviones que son falsos aviones, que en definitiva son avioncitos adaptados para que poder enseñar cómo manejarlos, cómo pilotearlos. Está comprando helicópteros, todo esto lo compra la Cámpora, ¿eh? Está comprando helicópteros de tercera mano que no están habilitados para volar y que después hay que pagar una fortuna, 5 veces más que lo que vale, lo que paga las Fuerzas Armadas, para que los habiliten para volar con un proceso de ajuste y demás, pero hacen un esfuerzo increíble para poder seguir en algún lugar aprendiendo la esencia del manejo de la logística, del manejo de las armas, del manejo de los transportes, del manejo de los aviones. La verdad que yo siento que es ofensivo, es decir, yo creo que es ofensivo a esta altura. Esto nos ha pasado y lo que estás diciendo es muy grave. Hay muchos miembros de las Fuerzas Armadas que han muerto por tener, ¿cómo se llama?, paracaídas, que estaban en mal estado. Todo esto que vos decís nos ha costado vidas de los Sí, miembros de las Fuerzas Armadas. sí, Ahora sí, 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 saliendo de joda. La precariedad, la pauperización de nuestras Fuerzas Armadas es enorme, el maltrato es enorme y además tenemos personajes que han perdido armamento importante, que los han humillado a más no poder. Esto es para salir de la broma. La otra es que digamos, las Fuerzas Armadas, cuando se les reconoce, de alguna forma, se les reconoce porque van a repartir, van a rescatar en sí, inundación, víctimas o en la van a, emergencia, o en van a las repartir catástrofes. alimentos, o sea, que tampoco es por más loable que sea, no es la misión No, no es de una esa. fuerza, de una fuerza armada, la de estar haciendo rescatismo o solidaridad. Y vamos de vuelta, esto es la progresiva degradación que hemos hecho nosotros por esta, por, por esta ejercitofobia que fue creciendo desde el regreso de la democracia, en lugar de reconvertir
y tener unas Fuerzas Armadas con una misión y un presupuesto y un entrenamiento como corresponde, las degradamos, y entonces, ¿para qué te sirven? Bueno, ahí tenés, cuando los mandan a rescatar a alguien, a servir en una inundación o en un caso, qué sé yo, de alguna otra emergencia. Eso también ha sido parte de la degradación de la que hablamos. Y no les parece ofensivo. No les parece ofensivo a la gente. Dice, mirá, ¿ven cómo sirven las Fuerzas Armadas? No, las Fuerzas Armadas no sirven para eso, señores. Las Fuerzas Armadas sirven solamente para impedir un ataque, defenderse, generar algún tipo de confianza, De seguridad, aunque sea la claro, sensación fuerte la de seguridad. sensación de seguridad. Soberanía. No sirven para repartir polenta, no sirven para educar a tu hijo porque te salió mal, no sirven para solucionar el tema de los planes sociales, que es un problema de la política y tiene que solucionar la política, no sirven, o sea, no. Y bueno, lo vas a ver muy pronto. Perdón, Dardo, y esto es un problema que tuvimos en el pasado. Cuando decís cómo pensaba tu mamá, le estás dando en el clavo. Las Fuerzas Armadas no son tu papá, no son el papá de nadie. Claro. Ahora, eso lo vamos a ver muy claro, esa deficiencia, en breve, cuando tengamos reclamos de Chile, no para pelearnos, pero para poner presencia. Claro. Y tengamos la nueva guerrilla, la neoguerrilla mapuche, Indigenista, que vamos. tampoco quiero salir a hacer una campaña de roca, pero quiero poner presencia, y presencia seria, y presencia con capacidad de imponerse. Que se imponga por el respeto nada más, Bueno, pero que, a por ver, el miedo. la disuasión, Claro, claro, es la parte. defensa. Pero ¿cómo vas a disuadir a alguien si tenés unas Fuerzas Armadas que no tienen ni el equipamiento Bueno, mínimo? primero que nada tenés que querer disuadirlo. Sí. Concepto que se opone a Puebla, concepto que se opone Sí. a la suprasoberanía, porque lo que busca hoy todo el sistema populista, comunista, socialista o como le quieras llamar, del que forma parte del kirchnerismo, aliado al peronismo, quiere justamente destruir la soberanía. ¿Por qué? Porque Así nos metieron ese una base, así nos metieron en una concepto de base. individualidad, Exactamente, sí. entonces ese concepto de nación es un concepto que le molesta al sistema, a todo lo que es izquierda le molesta, porque necesita la masa, necesita el masacote, necesita un concepto superior que elimine la justicia y hasta que elimine la democracia y que elimine la soberanía. Entonces de eso tenemos que discutir, no de usar de niñera al Cabo García para que me arregle un problema que creé yo a lo largo de muchos años de estupidez. Entonces, Para cerrar el podcast de hoy, te pido alrededor de este tema una última reflexión. Esto posiblemente pase, qué sé yo, esta semana. Ha generado ya decía, una mini polémica y esa polémica, bueno, nada, nos ha llevado a nosotros a hacer la humorada porque la verdad es que es cierto, no había manera de tomarlo en serio. Y después hacer la reflexión exactamente sobre el estado de nuestras Fuerzas Armadas y sobre la mentalidad de quienes piden que las Fuerzas Armadas vuelvan a ser una especie de padre de lo que la sociedad no puede hacerse cargo. Ahora, con todo lo que tenemos para correr a Puebla, como bien decías, con todos los elementos que tenemos de lo mal que hacen absolutamente todo, todo, qué locura tratar de instalar una agenda con algo del siglo pasado. Qué locura. bueno, eso es lo que estamos eligiendo, Karina. Esos son los legisladores que estamos eligiendo. No es una legisladora, son todos. Esto es lo que estamos eligiendo. Empecemos a pensar si esto queremos. Y yo creo, este proyecto es uno que más o menos se ha traslucido, pero cuando vos ves los proyectos que hay y las cosas que se proponen,
realmente hasta mi mamá se enojaría, porque uno dice, pero por Dios, esto he elegido, por esto he votado, estos son los tipos que me controlan, me dirigen y me van a salvar. En estos tipos he puesto la patria. En estos tipos está basado mi porvenir, el porvenir de mis hijos. Esta es la nación, este es mi país. La realidad, con todo respeto por Granata y pidiéndole perdón porque la verdad que no tiene la culpa, este es el sistema que tenemos. Este es el problema que tenemos. No es el de poner 2 o 3 o 4 millones de tipos que son ni en manos del sargento Pérez. Es proponer estas cosas. Es la calidad de planificación que tiene el país. Es la manera de pensar el país. Y eso es una responsabilidad, esa sí que es una responsabilidad conjunta. Y esos tipos estamos votando. Con estas palabras, mira que habíamos traído alegría al público, pero bueno, en fin, con estas palabras dejamos el podcast de esta semana. Hasta la semana que viene, amigos. Chau, Dardo. Chao, hasta pronto. Suscríbete, me gustealo, compartilo y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.